Respira, ya estás aquí. Respira hondo ahora, el caos se detiene. Hola, hola, mis amores hermosos, bienvenidos a Espiritualidad Urbana. Gracias por estar aquí platicando el día de hoy conmigo. Y hoy me encantaría que hablemos acerca del miedo. ¿Verdad? ¿Cómo saber si estoy viviendo desde el miedo? Hay una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos de vez en cuando. ¿Verdad? ¿Estoy construyendo mi vida desde lo que quiero o desde lo que temo? Porque vivir desde el miedo no siempre se siente como tener miedo. Y creo que ahí es donde está justamente el problema. Cuando pensamos en una persona viviendo desde el miedo, imaginamos a alguien que está como totalmente paralizado. Alguien que no se atreve, alguien inseguro, alguien que está constantemente en ansiedad. Pero lo cierto es que muchas veces el miedo se ve completamente diferente. A veces se ve como una persona extremadamente responsable, como alguien que tiene todo perfectamente organizado, como alguien que piensa muchísimo antes de tomar una decisión, como alguien que siempre tiene ese famoso plan B, como alguien que trabaja más de lo necesario, alguien que nunca necesita de nadie, alguien que se queda en una relación porque lo primero que piensa es que no está mal esto, alguien que no pone límites para no generar problemas, o como alguien que lleva años diciendo, cuando tenga más dinero, cuando esté más preparado, cuando mis hijos crezcan, cuando tenga más seguridad, cuando sepa exactamente qué hacer, entonces voy a hacerlo. Y pasan los años. Por eso hoy no quiero hablarte solamente del miedo evidente. Quiero hablarte del miedo que aprendió a vestirse de prudencia, de responsabilidad, de perfeccionismo, de control, de autosabotaje. Incluso muchas veces se disfraza también de madurez, porque quizá no necesitas eliminar el miedo de tu vida. Quizá necesitas aprender a reconocer cuándo es que el miedo está tomando las decisiones por ti. Antes que todo, es importante reconocer algo. Quiero empezar por el hecho de que el miedo no es el enemigo. Necesitamos del miedo, por muy loco que parezca. ¿Y por qué? Porque el miedo es nuestra respuesta biológica extraordinariamente importante. Nos ayuda a detectar cuando hay una amenaza cerca. Nos prepara para protegernos. Nos hace evaluar si hay riesgos a nuestro alrededor. El problema empieza cuando nuestro sistema aprende que no solamente debe protegernos de aquello que puede hacernos daño, sino también incluso de aquello que puede hacernos sentir incómodos. Y son cosas súper diferentes. Nuestro cerebro puede intentar protegernos de un accidente, pero también puede intentar protegernos de otros factores, como por ejemplo, de sentirnos rechazados, de equivocarnos, de lo que para nosotros sería hacer el ridículo, de perder aprobación, de decepción, sentir incertidumbre, volver a empezar desde cero, fracasar, tener éxito, volver a enamorarnos, cambiar de ciudad o incluso descubrir que aquello que llevamos años sosteniendo ya no nos representa. Y aquí sucede algo que es realmente fascinante. Tu sistema no necesariamente pregunta, ¿esto me conviene? Muchas veces lo que realmente se pregunta es, ¿esto me resulta conocido? Y confundimos lo conocido con lo seguro.
Es por eso que podemos permanecer durante años en situaciones que no nos hacen felices, solo porque son familiares. Sabemos movernos exactamente en ese ambiente. Ahí sabemos perfectamente quiénes somos. Incluso ya sabemos cómo sufrir ahí. Lo nuevo, por otra parte, pues realmente no tiene garantías. Y para un sistema acostumbrado a protegerse, la incertidumbre puede sentirse como peligro. Entonces, ¿cómo se ve una vida construida desde el miedo? Hay algunas señales que podemos empezar a observar, no para diagnosticarnos, no para criticarnos, simplemente para conocernos mejor. 1. Tomas decisiones pensando primero en todo lo que podría salir mal. Te ofrecen una oportunidad o conoces a alguien. Quieres iniciar un proyecto. Quieres mudarte. Quieres terminar algo o quieres empezar algo nuevo. Y antes de preguntarte, ¿quiero esto? Aparecen inmediatamente otro tipo de preguntas. Ay, ¿y si sale mal? Uy, ¿y si pierdo dinero? ¿Y qué tal si me arrepiento? O, ¿y si me lastiman? ¿Y si no funciona? ¿Y si hago el ridículo? Date cuenta que no estoy diciendo que no debemos evaluar los riesgos. La adultez implica pensar en consecuencias. La diferencia está en algo muy sencillo. ¿Verdad? ¿El riesgo participa en tu decisión o es el miedo quien gobierna tu decisión? Porque una cosa es decir, esto tiene riesgos, voy a prepararme. Y otra muy diferente es decir, esto tiene riesgos, entonces mejor ni le entro, no voy. 2. Necesitas demasiadas garantías antes de moverte. Y esta es realmente enorme, porque muchas personas creemos que estamos esperando claridad, cuando en realidad lo que estamos esperando es certeza. Y lo cierto es, suena paradójico, que la certeza absoluta casi nunca llega. Quieres saber que el negocio va a funcionar antes de empezar. Quieres saber que la relación va a durar antes de involucrarte. Quieres saber que la decisión será correcta incluso antes de tomarla. Quieres saber que no te vas a arrepentir. Quieres saber que nadie va a salir lastimado. Quieres saber que tendrás éxito. Pero desafortunadamente la vida no funciona así. La claridad puede decirte, esto es lo que quiero explorar. La certeza exigiría, demuéstrame cómo termina antes de que empiece. Y eso sabemos que es absolutamente imposible. Porque hay decisiones que solamente pueden revelarnos si eran adecuadas después de vivirlas. 3. Confundes control con seguridad. Sí, necesito saber qué va a pasar o qué piensa la otra persona, qué siente. ¿Me va a responder? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué resultado voy a obtener? Y quizá estamos intentando anestesiar la incertidumbre. Y es que el control tiene una promesa muy seductora. Si consigues controlar suficientes variables, nada malo va a pasarte. Pero sabemos muy bien que esa promesa es realmente falsa. Podemos hacer todo bien y aún así perderlo todo. Podemos amar muchísimo y aún así terminar una relación. Podemos trabajar muchísimo en un proyecto que puede no funcionar. Podemos planear perfectamente y la vida nos cambia absolutamente todos los planes. Entonces, la verdadera seguridad emocional no puede construirse sobre un ya sé exactamente lo que va a pasar. Tiene que construirse sobre algo que es mucho más profundo. Algo así como
No sé exactamente qué va a pasar, pero confío en mi capacidad para responder a lo que suceda. 4. Tu vida está organizada alrededor de evitar ciertas emociones. La siguiente pregunta me parece muy poderosa, ¿verdad? ¿Qué emoción estás intentando no sentir? Tal vez rechazo, vergüenza, soledad, fracaso, culpa, abandono, decepción. Porque muchas veces no estamos evitando una situación. Lo que realmente estamos evitando es la emoción que imaginamos que esa situación puede producir. No digo lo que necesito porque quiero evitar el conflicto. Por ejemplo, no pongo límites porque quiero evitar la culpa. No me expongo porque quiero evitar vergüenza. No termino una relación que sé que ya no tiene futuro porque quiero evitar la soledad. No inicio ese proyecto porque quiero evitar el fracaso. No vuelvo a amar porque quiero evitar el dolor. Y entonces empezamos a construir nuestra vida alrededor de una pregunta silenciosa. ¿Qué tengo que hacer para nunca volver a sentir esto? Es fuerte, porque ahí podemos terminar sacrificando una cantidad enorme de vida intentando evitar una emoción. 5. Eliges constantemente lo conocido, aunque sabes que ya no te hace bien. Y esto es muy común que aparezca, por ejemplo, en relaciones, en trabajos, en amistades, en dinámicas familiares, incluso en la forma en que nos tratamos. Sabemos claramente que algo ya terminó, pero aún así seguimos ahí. Y somos fabulosos contándonos varias historias. Por ejemplo, no es que tal vez mejore. No, es que sabes qué, ahorita no es el momento. No, bueno, es que también podría ser peor. No, ¿cómo me voy a ir si ya invertí demasiado? No, no quiero empezar de cero. Y aquí quiero decirte algo que es sumamente importante. Empezar de nuevo asusta y asusta horrible, por supuesto que sí. Pero mantenerse, permanecer indefinidamente en una vida que ya sabes que no quieres, también tiene un precio muy alto. Solo que ese precio se cobra de poco en poco. Y por eso muchas veces no lo vemos. 6. Te haces pequeña para conservar pertenencia. Tal vez sea una de las formas más dolorosas de vivir desde el miedo. Esta parte de no decir lo que piensas, no mostrar completamente quién eres, no pedir lo que necesitas, no crecer demasiado, no cambiar demasiado, no incomodar, no destacar, no decepcionar, porque existe una creencia muy profunda. Si soy completamente yo, quizá deje de pertenecer. Y entonces empezamos a negociar partes de nosotros mismos, un poquito aquí, un poquito de allá. Hasta que un día miramos nuestra vida y finalmente pensamos, ¿en qué momento dejé de reconocerme? Pero hay algo todavía más interesante aún. El miedo puede disfrazarse de muchas formas. Por ejemplo, de perfeccionismo. No, es que todavía no está listo. Otra muy interesante, de procrastinación. Sí, sin problema. ¿Sabes qué? Empiezo mañana. De análisis excesivo.
No, es que necesito pensarlo un poquito más. De hiperindependencia. Sin problema, yo puedo sola. De complacencia. No importa, como tú quieras. De racionalización. Realmente tampoco lo quería tanto. E incluso se puede disfrazar hasta de espiritualidad. Si tiene que suceder así, así será. Y a veces sí es así, por supuesto que sí. Pero otras veces estamos utilizando frases preciosas, maravillosas, que suenan muy bonito para no tomar una decisión incómoda. La conciencia también implica atrevernos a preguntar, ¿verdad? ¿Esto realmente es paz o es evitación? Entonces, ¿cómo diferenciar intuición del miedo? Esta pregunta aparece muchísimo. Lo cierto es que no existe una fórmula perfecta, pero podemos observar algunas diferencias. El miedo suele querer una respuesta ipso facto, ¿no? Inmediata. Y nos empieza a decir frases como, sal de aquí, no lo hagas, resuelve ya. Necesitas saberlo todo ahorita. Y la intuición muchas veces es mucho más sencilla. No necesariamente grita, a veces nos susurra frases como no quiero esto, algo aquí no me huele muy bien. ¿Sabes qué? Mejor quiero ir hacia allá. Necesito espacio. El miedo suele construir escenarios. La intuición suele señalar una dirección. Y hay algo muy importante también. La intuición puede llevarte hacia algo que da miedo. Porque sentir miedo no significa automáticamente que algo sea incorrecto. Puedes sentir muchísimo miedo antes de hacer algo profundamente alineado contigo. Entonces, quizá la pregunta no sea, ¿tengo miedo? Sino, si el miedo no existiera, ¿qué estaría haciendo en este momento? Y aquí es donde entra la magia de nuestro cuerpo, porque no todo se resuelve pensando. A veces llevamos tanto tiempo viviendo en alerta que ya ni siquiera reconocemos la tensión. Y el cuerpo nos da muchas señales. Por ejemplo, la mandíbula apretada, los hombros elevados, la respiración superficial, necesidad constante de estar revisando todo, dificultad para descansar, la sensación de que siempre hay algo pendiente. También la necesidad de anticiparnos a todo. Y entonces podemos empezar a practicar algo muy sencillo. Cuando tengas que tomar una decisión importante, antes de responder, haz espacio en ti. Respira, siente tus pies, observa todo tu cuerpo y pregúntate, ¿de qué estoy intentando protegerme? No hagas la pregunta, ya, a ver, ¿qué me pasa? Sino más bien, ¿verdad? ¿Qué estoy intentando proteger aquí? Porque quizá detrás de tu control hay una parte intentando evitar una antigua sensación de impotencia. Tal vez detrás del perfeccionismo hay una parte intentando evitar la crítica. Detrás de la autosuficiencia hay una parte que aprendió que depender era peligroso. Detrás de una dificultad para amar hay una parte que recuerda lo que dolió de amar antes. Y cuando nos permitimos verlo así desde esa vulnerabilidad, dejamos de pelearnos con nosotros mismos
y entonces podemos empezar a escucharnos. Ok, y entonces, ¿cómo dejo de vivir desde el miedo? No dejando de sentir miedo, eso es algo seguro y quiero subrayarlo. Una vida valiente no es una vida sin miedo. Es más bien una vida en la que el miedo ya no tiene el voto decisivo. Puedes escucharlo para empezar, puedes reconocerlo, puedes sentirlo en tu cuerpo, puedes escucharlo, puedes preguntarle qué es lo que intenta proteger, puedes prepararte, tomar precauciones, pero después quien tiene la última palabra y quien decide eres tú. Y para empezar a hacerlo te propongo algunas preguntas. Cuando estés frente a una decisión, pregúntate, ¿verdad? ¿Qué elegiría si no estuviera intentando evitar una emoción? ¿Estoy diciendo que no porque realmente no quiero o porque tengo miedo? ¿Qué estoy intentando controlar aquí? ¿Qué necesitaría confiar en mí para tolerar no saber el qué va a pasar? ¿Esta decisión expande mi vida o simplemente reduce la ansiedad por un momento? Y esta última me encanta, es muy poderosa, porque evitar algo suele producir alivio, un falso alivio, y lo confundimos con paz. Y entonces de repente cancelas planes o no dices nada, no mandas ese mensaje, no aplicas para ese nuevo puesto, no sales de casa, no sales con amigos, no sales a la calle, no terminas lo que empezaste, o peor aún, no empiezas eso que quieres. Y por un instante puede sentirse como un falso, se acabó la ansiedad. Pero ojo, cuidado, porque a veces no resolvimos el miedo. Lo único que hicimos sin darnos cuenta fue obedecerlo. Pero entonces, ¿cómo puedo crear una vida desde la confianza? Vivir desde la confianza tampoco significa pensar que todo va a salir bien. Esto al final del día no termina más que siendo un pensamiento mágico. La confianza adulta en realidad lo que nos dice es, no tengo idea de cómo va a salir esto, pero puedo estar conmigo mientras lo descubro. Es darte incluso permiso para equivocarte, para cambiar de opinión, para decir que no, para volver a empezar, para pedir ayuda, sobrevivir a la decepción, para simplemente aprender, reparar, irse de donde ya no quiere uno estar, o incluso quedarme si realmente quiero estar ahí. Y eso es libertad, porque ya no necesitas que el mundo sea completamente seguro para atreverte a vivir. Ahora empiezas a convertirte en un lugar seguro para ti. Me encantaría dejarte con un ejercicio. Piensa en 3 decisiones importantes que estés tomando actualmente. Y puede ser cualquier decisión, no tienen que ser esas decisiones gigantescas trascendentales, ¿va? Y divide una hoja en 2. En un lado escribes lo que elegiría para evitar el miedo. Y del otro escribes lo que elegiría desde la verdad. No tienes que hacer inmediatamente lo que aparezca. Solo hay que observarlo. Porque a veces llevamos tanto tiempo justificando nuestras decisiones que muchas veces requerimos verlas escritas para reconocer algo que en el fondo ya sabíamos. Y quizá descubras que ambas columnas dicen lo mismo o se parecen mucho. Perfecto, no pasa nada. Entonces quizá tu decisión no viene del miedo, pero quizá descubras una diferencia enorme. Y ahí no necesitas juzgarte.
necesitas empezar a hacerte una nueva pregunta. ¿Verdad? ¿Qué necesitaría desarrollar dentro de mí para poder sostener la segunda opción? Y pueden ser muchísimas cosas, pueden ser recursos internos, límites, dinero, acompañamiento, información, tiempo, o tal vez simplemente practicar el tolerar un poquito más la incertidumbre. Porque no siempre necesitamos dar ese paso gigantesco. A veces necesitamos dejar de retroceder. Y quiero que te quedes hoy con esto. El miedo no significa que estás en el camino equivocado. Muchas veces simplemente significa que estás entrando en territorio que todavía no conoces. Y no necesitamos convertirnos en personas que nunca sienten miedo. Necesitamos convertirnos en personas capaces de escucharlo sin dejarle a él la última palabra. Y es que existe una diferencia enorme entre protegerte y dejar de vivir para evitar que algo pueda dolerte. Y quizá la pregunta no sea, ¿cómo le hago para dejar de tener miedo? Tal vez la pregunta principal sea, ¿verdad? ¿Cuánta de mi vida estoy dispuesta o dispuesto a seguir entregándosela al miedo? Yo soy Elisa Cibrián y esto es Espiritualidad Urbana, un espacio para hablar de psicología, conciencia y expansión en medio de la vida real. Y recuerda, no necesitas tener toda tu vida resuelta para empezar a vivir de una manera diferente. A veces simplemente necesitas suficiente claridad para dar el siguiente paso. Y si mientras escuchabas este episodio te diste cuenta que hay una decisión que llevas mucho tiempo intentando tomar, pero no sabes cuánto de lo que estás sintiendo es miedo, intuición, historia o realidad, en atrana.net puedes encontrar mis sesiones de claridad y otros espacios que he creado para acompañarte en estos procesos. Mientras tanto, respira. Ya estás aquí. Hasta la próxima. En la urbe.